Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta parte funcional de la demo de A3 Innova Contabilidad. Como veis, yo ya estoy dentro de la suite A3 Innova y podemos distinguir dos barras, dos menús. En la parte superior tenemos el acceso a mis clientes, podemos crear uno nuevo, podemos abrir la lista para buscarlo. Igualmente, si no, escribiendo el nombre nos van apareciendo y tenemos acceso siempre a nuestro usuario. Y en la parte izquierda tenemos todas las opciones que existen ahora mismo en A3 Innova Contabilidad. He de decir que según vayamos ampliando esta funcionalidad, irán apareciendo aquí el resto de acciones, como puede ser la nómina, como puede ser la facturación, etcétera. Ahora mismo lo que tenemos es un menú donde pondremos datos comunes a nuestro cliente, el apartado de la contabilidad, los modelos que va a presentar nuestro cliente, el Importia, que ahora mismo sirve para importar Excel, pero que en un futuro será la puerta de entrada de cualquier otro programa externo, y el apartado Mi A3 Innova. Este apartado es importante porque es donde daremos de alta, por un lado, los empleados de nuestro despacho y por otro lado, los colaboradores. Colaborador es mi cliente al que yo le permito entrar a la contabilidad para revisarla. Y existen además dos perfiles. Podemos decidir si queremos que contabilice y pueda modificar la contabilidad o únicamente que acceda en modo consulta. Además, podemos decidir si queremos que este usuario importe ficheros Excel o no los importe. Y además, se le tiene que indicar qué clientes, qué empresas de A3 Innova va a poder gestionar este colaborador. Bien, en el apartado clientes hemos dicho que vamos a introducir datos generales de mi cliente, como pueden ser los datos identificativos, qué actividades desarrolla este cliente y las suscripciones. Le vamos a llevar la contabilidad y la nómina. Vamos a querer que pueda acceder en un modo colaborativo o no. Todo esto se decide desde aquí. Una vez que tengamos rellenada toda esta información, ya podremos trabajar con la contabilidad y los modelos. Empezamos por la contabilidad y lo primero que nos encontramos es un gráfico que muestra la evolución mensual de ingresos y gastos, de forma que a simple vista, tanto nosotros como nuestros clientes pueden ver la evolución mensual de su actividad. Y en la parte inferior que tenemos entrada de datos, tanto de asientos como de facturas, así como de inmovilizado, y tenemos una serie de reports, como son sumas y saldos, pérdidas y ganancias y balance de situación, que nos van a llevar a su vez al mayor. Siguiendo tenemos el plan contable con todas las cuentas y las cuentas de clientes y proveedores que le damos un tratamiento especial porque requieren introducir el NIF, requieren en definitiva más información. Desde todos estos apartados podremos acceder a los informes, donde podremos sacar en Excel y en PDF los informes disponibles en la solución. También tenemos el apartado de legalización, donde el cliente podrá ir subiendo qué documentos quiere legalizar, y el proceso de cierre. Este proceso de cierre nos cerrará contablemente un ejercicio y nos aperturará el siguiente. En el apartado de configuración, que es donde entramos cuando creamos la empresa la primera vez, tenemos que configurar el plan contable y los ejercicios contables. Vamos a contabilidad y vamos a ver las facturas. Vamos a entrar a una factura y vemos la lista de las facturas que ya tenemos introducida. Para cada una de ellas tenemos a modo de lista cierta información y a mano derecha un preview con más información. De forma que sin entrar a la factura podemos ver todo o casi todo lo relativo a ella. Si queremos modificar cualquier cosa, entraríamos a la factura y lo modificaríamos sin problema. Vamos a crear una nueva factura, le damos a nuevo y nos aparece algo distintivo de A3 Innova, que es el estado. Podemos crear facturas en estado definitivo o borrador. De esta forma, luego podríamos filtrar cuáles son en borrador. Podríamos utilizarla para, por ejemplo,
decirle al colaborativo que solo introduzca facturas en estado borrador. Vamos a crear una factura de mi proveedor de 1.500 euros. En esta parte modificaríamos la operación de IVA y, si hiciera falta, la operación de IRPF. En función de esta información se va actualizando el asiento. También podríamos acceder a él y editarlo. Además, por cada factura expedida y recibida, se nos genera un pago o un cobro. Este pago o cobro lo podríamos modificar en cualquier momento y se nos generaría su correspondiente asiento, si hemos introducido la cuenta del banco. Esta gestión de cobros y pagos, que ahora mismo la tenemos dentro de la factura, en breve la podremos tener en una consulta diferenciada y trabajar desde ahí con todos esos cobros y pagos. Si acepto y nuevo, me crea la factura y me propone crear una nueva, y si no, me saldría la ventana de consulta de facturas. Si queremos revisar cuáles son las facturas que nos ha introducido el colaborador, si además le hemos dicho que las introduzca en estado borrador, podríamos activar el filtro y seleccionar las facturas en estado borrador. De esta forma tendríamos acceso a ella muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer en A3 Innova es utilizar facturas descuadradas. ¿Por qué? Porque hay veces que a la hora de introducir la factura hay información que nos falta, no la tenemos toda y en vez de no permitir que se introduzcan, se nos quedan en estado descuadrado. Para revisarlas podemos aplicar el filtro y ver qué facturas están en estado descuadrado. Para saber lo que le ha ocurrido a esta factura, en la parte superior activamos el timeline. Este reporte nos va a decir quién ha creado la factura, quién la ha modificado y, sobre todo, por qué la ha modificado o qué es lo que ha hecho. En este caso, este usuario en este momento del tiempo ha modificado la operación de IVA. Esta misma labor la podemos hacer en las facturas expedidas, recibidas y en el diario con su correspondiente filtro. Aparte, en este filtro, en esta consulta, tenemos la cajita de búsqueda que más tarde utilizaremos. Como decía, desde todos estos apartados podemos ir al menú de informes y listar cualquiera de los apartados de los listados en Excel o en PDF. Si nosotros listamos un diario en Excel, no es necesario que nos quedemos esperando. Podemos seguir trabajando y ya acabará el programa por debajo. Como vemos, ya me ha generado el diario. En cuanto a los listados, como habíamos dicho, tenemos estos tres. Si entramos en el balance de situación, veremos todas las partidas de cada uno de este balance. Y si entramos en cada uno de estos apartados, entramos en proveedores, nos lleva al mayor de estas cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos el mayor de esta cuenta de proveedor PP. Haciendo doble clic en cada registro, iríamos a la factura en sí. Podríamos modificar el dato que quisiéramos, podríamos modificar incluso la cuenta. Y al volver se nos habría actualizado. Volvemos y volvemos. También habíamos dicho que teníamos la gestión de activos. Es una pequeña gestión en la que, indicando unos datos identificativos y de adquisición, amén de unos datos de amortización, se nos genera un plan. Este plan luego podemos indicar a la aplicación que lo amortice automáticamente. ¿Cómo? En la ventana de amortización tenemos un detalle de las cuotas que se van a contabilizar en este año. Pues utilizamos la opción de contabilización con la periodicidad que nosotros deseemos y en el periodo que nosotros indiquemos. Aceptamos y ya se nos habrían contabilizado las cuotas. Para comprobar si realmente se nos ha contabilizado, venimos al diario y utilizamos la cajita de búsqueda que habíamos visto antes. Filtramos por amortización y aquí tenemos los asientos de amortización.
Vemos y ya los tendríamos. El icono de informes que ya hemos visto antes y la legalización. Vamos al año anterior. Si entramos en legalización, vemos que tenemos una ventana donde podemos ir subiendo todos los documentos que queramos legalizar. En este caso yo tengo el diario, que se compone de un diario, y el inventario de cuentas anuales, que se compone de un inventario y un balance de situación. Si yo quisiera añadir más documentos, vendría al más, indicaría el libro inventario de cuentas anuales, el número de libro ya se me recoge automáticamente y seleccionaría el documento que quisiera subir. Si por ejemplo fuera el CPN, acepto y buscaría el documento. Una vez que ya he subido todos los libros, daría el botón generar y se me generaría un zip con el que yo legalizaría en el programa Legalia. Por último, tenemos el proceso de cierre, que lo que va a hacer, como he comentado antes, es generar el asiento de cierre, aperturar el siguiente ejercicio y traspasar los saldos. Esto en cuanto a contabilidad. Como decía, en breve tendremos la consulta de cartera donde podremos gestionar todos los vencimientos en una única consulta. Una vez que hemos introducido la contabilidad, vamos al siguiente punto del proceso contable, que son los modelos. Si entramos en modelos, lo primero que deberíamos hacer, primero, configurar la información fiscal y, en segundo lugar, elegir qué modelos vamos a presentar con esta empresa. Aquí tendríamos todos los modelos activos y podemos cambiar la periodicidad en el momento que queramos. Modelo 111 yo lo presento trimestralmente, pero puedo elegir presentarlo mensualmente. Y en el cuarto trimestre volver a presentarlo trimestralmente. Esto es factible, es posible en nuestra solución. Una vez que hemos configurado esta información, podemos ir al menú resumen y vemos a golpe de vista qué modelos tenemos para presentar con su importe. Accediendo a cada uno de ellos, vemos la información que se recoge del modelo. En este caso, la información viene de una actividad empresarial en módulos, pero si quisiéramos podríamos modificar los importes. Además, nos indica qué casillas están en cálculo automático o manual y su correspondiente valor automático. Una vez que tenemos el modelo configurado y preparado para presentar, venimos al icono de EAT y tenemos cuatro opciones. Validar si el modelo está correcto, hacer la presentación telemática, comprobar que esa presentación se ha hecho correctamente o descargar el fichero para presentarlo con posterioridad. Esta gestión de los modelos se puede hacer también en la relación de modelos, donde tendremos todos los impuestos de mi cliente. Pero es más, si queremos saber qué modelos tenemos que presentar en cada momento, podemos filtrar por todo, por un modelo en concreto, por un periodo y por el estado. En mi caso, yo ahora mismo no tendría ninguno para presentar, pero si yo pongo trimestral, me aparecen los modelos que tengo pendiente de presentar. Además, como decía, en el caso de actividades por módulos empresariales, tenemos una pequeña utilidad para, con una configuración de las unidades, nos calcula unas unidades de datos iniciales y unas unidades de regularización, de forma que nos genera unas cantidades de pagos y cuotas trimestrales, tanto de IRPF como de IVA. Por último, habíamos dicho que la contabilidad se introducía desde este apartado, pero puede que la información venga en un formato vía Excel. Para eso utilizamos Importia. Importia nos va a permitir subir estos Excels y que lleguen a contabilidad. Para ello vamos a gestor de importaciones y subimos un fichero. En mi caso voy a subir este. Y va a ir a Persona Demo Guillermo, que es la empresa en la que estamos trabajando. Y finalizar. Este proceso, como hemos dicho,
si queremos que lo haga el usuario colaborador, también lo podría hacer. Vamos a actualizar la consulta y ya nos aparece aquí el fichero Excel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Configurarlo. En mi caso vamos a introducir facturas expedidas, por ejemplo. Y la hoja de Excel es facturas expedidas 2020. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues en la parte izquierda tenemos los campos a configurar, en la parte derecha tenemos las columnas del Excel y en la parte inferior tenemos un preview de cómo está nuestro Excel por dentro. Bueno, pues vamos casando columnas. La fecha de factura es la columna B. El número de factura, la columna A. Si nos fijamos, yo únicamente estoy indicando los campos que tienen un asterisco, pero podría indicar todo. El NIF es la columna D, nombre de cliente, perdón, la columna C, base imponible, la columna F, cuota de IVA, la columna H. Con esto ya podría importar. Pues damos a siguiente, ejercicio fiscal 2020, generar asiento de la factura y en modo definitivo. Siguiente y finalizar. Una vez que ya está configurado este Excel, le damos a importar fichero. Y es importante decir que si yo ya he importado este fichero Excel con anterioridad, por ejemplo, cada mes voy importando el mismo fichero Excel, la primera vez yo tendré que hacer este matching de columnas, pero las siguientes veces nos va a reconocer el formato, con lo cual lo único que tenemos que hacer es darle a siguiente, confirmar que está todo bien y darle a siguiente. En la parte derecha, como podemos ver, tenemos un detalle de cómo está trabajando el importador de datos. Yo ahora estoy aquí para verlo, pero podría ir a trabajar a contabilidad perfectamente. Si hubiera algún error, nos lo marcaría como este registro, que hay errores. Si vamos a contabilidad, lo primero que salta a la vista es que esta raya verde ya está por encima, lo que indica que ya ha ido contabilizando facturas. Si vamos a facturas expedidas, aquí tenemos algunas facturas. ¿Cómo podemos saber qué facturas vienen del fichero de Excel? Pues si aplicamos el filtro origen, indicamos Excel y filtrar, nos van apareciendo estas facturas que vienen del Excel. Si vamos al año 2020, porque hemos estado introduciendo facturas de 2020, facturas expedidas, nos fijamos cómo van apareciendo todas estas facturas. Y aquí las tendríamos. Todas estas vienen de Excel. Eso es todo. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, preguntar ahora. Vamos a ver antes de acabar cómo vería nuestro colaborador. Acordaros que hemos dado acceso a un colaborador a trabajar. Vamos a ver cómo vería este usuario. Yo ya tengo aquí abierta la aplicación. Fijaros que estamos en este usuario. No sé si se ve. Un segundo. Estamos en persona demo Guillermo. Y fijaros que yo aquí solo tengo acceso a inicio, contabilidad e importia. Y si vamos a contabilidad, veremos las facturas y los datos que he introducido yo como cliente o el contable. Y lo que no podemos hacer es el proceso de cierre. El proceso de cierre es único del contable. Aparte de la presentación de modelos, tampoco se puede hacer. Si el colaborador quiere ver cómo le quedarían los modelos, lo puede ver con la información que viene de contabilidad a través de ciertos informes, como la gestión de IVA o gestión de declarados y de perceptores. Pues bien, eso es todo y como decía, si tenéis cualquier duda podéis preguntarla sin ningún problema. Muchas gracias y gracias por su atención.